Bien, quiero iniciar y al mismo tiempo ir de alguna manera dejando el libro de Samuel, que ya lo hemos tenido bastante trabajado, bastante estudiado, muy analizado, diría yo. Sin embargo, como siempre, déjame hacerte un pequeño, en este espacio, deja hacer un pequeño recuento de lo que hemos analizado al menos el domingo anterior en relación a los puntos que tocamos y que son importantes de alguna manera mencionarlos para conectarlo con el tema que quiero introducir. Yo te decía que analizábamos el veredicto de Dios y en ese veredicto la Escritura nos enseña de las implicaciones, ahora sí las consecuencias, ¿no? Y la obvia disciplina que Dios iba a aplicar, iba a ejercer en su soberanía en la vida de David. Por ahí se formularon algunas preguntas, incluso mi esposa me preguntaba, ¿no? Oye, me decía, oye hermano, me decía, ¿por qué Dios tuvo que castigar a David? ¿Por qué no le evitó toda esa serie de cosas que definitivamente golpearon su vida, golpearon el reino y tantas otras cosas? Y bueno, esto definitivamente, hermano, nos va a introducir a analizar un punto que tiene que ver meramente con la soberanía de Dios y algo que evidentemente no voy a tocar porque nos va a desvirtuar del tema, pero yo le explicaba que evidentemente el pecado trae consecuencias, siempre traerá consecuencias. Y obviamente la clase de pecado que se había introducido en la vida de David no era cualquier clase de pecado. Digo, el pecado es pecado, pero ese pecado es escandaloso. Sin embargo, introducirnos a investigar, a tratar de descubrir el misterio en la soberanía de Dios, en lo que Él hace, hermanos, muchas veces nos va a tomar, pudiera ser que nos tomara la vida y no lo vamos a terminar de comprender. Es parte del plan de Dios, fue su propósito. Lo que sí podemos entender es lo que resultó, lo que produjo y lo que ahora trae a la vida de cada uno de nosotros o a su iglesia. Pero dejando eso de un lado, y ahorita lo voy a volver a retomar, yo te explicaba que tiene que ver con un veredicto. Y la palabra fuerte que dijo Natán a David es: la espada no se apartará de tu casa. Y también vimos cada una de esas consecuencias, ¿no? Las profecías de Natán, la profecía de Natán expuesta en la vida de David tuvo una serie de repercusiones que se vieron envueltas en tragedias, ausencia de paz, muerte en muchos de sus hijos, infidelidades, vaya, muchísimas. No voy a entrar más en detalle de esto, ya lo analizamos. Pero sí quiero analizar solamente 5 puntos en los que nosotros pudiéramos de alguna manera resumir esta enseñanza, este mensaje. Y yo te preguntaba de una manera introductoria el domingo pasado y trato de hacerlo una vez más: ¿qué te deja este mensaje? ¿Qué te deja esta historia? ¿Qué te deja el mensaje, la historia? ¿Qué te deja todo lo ocurrido en la vida de David, este pecado? Porque, hermanos, si tratamos nosotros de entender la historia per se, es decir, la historia por sí misma, traducida o expuesta en la vida de David, nosotros vamos a encontrar evidentemente errores. Y te decía hace un momento, consecuencias producto de sus malas decisiones. Pero hay algo en lo que yo quiero introducirme y con lo que yo creo que he venido siendo muy enfático, y voy a exponer por qué he sido tan enfático, que tiene que ver con el carácter, hermano. Tú seguramente te preguntarás por qué insisto tanto en el carácter, Es que, hermanos, el carácter resulta ser fundamental en la vida del creyente. Resulta ser fundamental porque así como nosotros evidentemente no tenemos o ejercemos una autoridad tal cual como la realizó el rey, en este caso David, nosotros tenemos evidentemente un carácter que desplegar, un carácter que nosotros mostramos en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con compañeros. Pero eso es lo que David está revelando a un reino, está revelando a sus súbditos, a sus siervos. Y es lo que nos está mostrando a nosotros para que nosotros comprendamos, hermanos, te decía, que David era un hombre común y cualquiera, como dicen, común y corriente. Era tal cual como tú y como yo. Tenía las mismas debilidades que puede tener cualquier hombre, las mismas debilidades o tal vez otras debilidades que tal vez tú como mujer puedes tener. Pero en esencia, hermanos, te decía, David nos está revelando un lado oscuro en su carácter. Un lado oscuro que produjo muerte, te decía, entre tantas otras cosas. Sin embargo, también estamos viendo a la par el carácter de Dios misericordioso, la extensión de la misericordia de Dios. Un Dios justo
que nuevamente vemos que le permitió vivir, y tú te puedes cuestionar o preguntar, ¿por qué le permitió vivir a él? ¿Por qué Dios permitió vivir a extender el reino incluso y no desechar a David como rey? Y sí desechar a Saúl, pero no desechar a David. Y decidió darle vida al rey David después de lo que hizo, y decidió pues, que un niño muriera, un recién nacido. Pero hermanos, enfocarnos en eso, miren, no vamos a aterrizar, no vamos a llegar al punto al que yo quiero llegar. Solamente te lo comento para que tú entiendas que todo esto está desplegando a la par del carácter de David, a la par nos está mostrando el carácter misericordioso de Dios, el carácter soberano de Dios, que nos debe hacer reflexionar evidentemente. Evidentemente nos debe hacer reflexionar. Y yo en algún momento di una definición de lo que es el carácter, y con esto voy a introducirme más en el tema porque es el punto específico al que yo he querido llegar después de tantas semanas. Y déjame te explico qué es el carácter y por qué es tan importante el carácter. Lo voy a explicar tal vez no en este domingo, sino en el próximo, los próximos. Pero el carácter, hermanos, de un hombre, o podemos decir el carácter en general, es aquella persona que cumple, que en función de su actitud nosotros podemos definir. Podemos decir que el carácter es aquella persona que en función de su actitud, en función de su conducta, nosotros podemos determinar cómo es él. Nosotros definimos a una persona en su carácter cuando observamos esos rasgos morales que él tiene, esos principios, ¿no? Ese comportamiento que él asume en su vida en general. Tú puedes pensar que a lo mejor es un hombre prudente, un imprudente, un necio, yo no sé. Pero eso forma parte de su carácter y se va como adhiriendo a su vida, y nos va dando un resultado, una evidencia de quién es él. Porque es una suma de principios. Su carácter son esos principios y esos valores que tú ves en esa persona, esa forma de pensar, esa forma de decidir, las intenciones incluso que tú ves que expone él cuando habla, o esos deseos o sus acciones. Son una suma, un conjunto de principios que definen a una persona o a un individuo y que le llamamos carácter. A.W. Tozer decía algo bien interesante en relación al carácter, y déjame te lo explico en palabras de él. Describió el carácter como la excelencia de los seres morales. ¿Qué es esto? Así como la excelencia, dice, del oro es su pureza, y la excelencia del arte es su belleza, la excelencia del hombre es su carácter. Las personas con carácter se destacan por su honestidad, ética y amabilidad. Tú estás viendo, hay principios en la vida de un hombre que le permiten a uno distinguir o dar detalle o cuenta de quién es él o cómo es él. Es decir, resumir en pocas palabras el carácter de una persona en base a ese tipo de principios. Bueno, el capítulo 11 y 12 que analizábamos del libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, a nosotros nos mostró un lado flaco, por decir así, ¿no?, de David. Una parte del carácter de David. No puedo decir que ese es el carácter que distingue a David, hermanos, porque ciertamente la historia, la escritura, no nos cuenta más acerca de otra caída semejante en la vida de David relacionada con la inmoralidad. Ciertamente podemos ver nosotros que David tenía un lado débil y tenía que ver con la inmoralidad. Pero no solamente eso. David, a lo largo de esa historia, tú puedes ver cómo mostró orgullo, idolatría, ingratitud, incluso ignorancia o desconocimiento de su Señor. Pero la historia, hermanos, nos permite conocer el carácter. Y esto trato de compactarlo, trato de unirlo para que tú entiendas, hermanos, cuán importante es que nosotros podamos, a la luz de las Escrituras, mostrar el carácter que evidentemente nosotros sabemos que debemos demostrar. Hay unas preguntas con las que me gustaría abordar y obviamente darle continuidad al tema, pero son preguntas, una pregunta de ellas ya te la formulé, déjame te la insisto, ¿no?, en la pregunta. ¿Por qué insisto tanto en este tema? ¿Por qué insisto tanto en el carácter, en la formación del carácter que tú y yo debemos de trabajar día a día? ¿Por qué resulta tan importante formar nuestro carácter a la luz de las Escrituras? Subraya eso y piensa esto, y dejarnos formar por Dios, por su palabra, evidentemente en nuestro carácter. ¿Qué rasgos de mi carácter o en mi carácter conozco que deben ser transformados? ¿Cuál es el propósito de Dios en moldear mi carácter? De hecho, si tú analizaste la enseñanza cristiana el viernes pasado,
Hay una pregunta que a mí me llamó la atención y yo no sé qué habrás respondido, pero sé que la respondiste. Dice, ¿qué oportunidades presentes tienes de compartir tu fe con individuos? No, perdón, esto no. Como embajadores de Cristo, nosotros, es decir, la iglesia, representamos, fíjate bien, su carácter y sus deseos ante el mundo que nos rodea. La pregunta es, ¿de qué manera lo estamos presentando o representando bien? Bueno, todo esto, hermanos, que te vengo diciendo es porque evidentemente es algo importante, es algo en lo que evidentemente debemos de enfocarnos, debemos de analizar. El mundo, hermanos, te va a conocer evidentemente por lo que hablas, por lo que explicas, por la forma en la que tú vives allá afuera, pero lo que va a estar viendo, hermanos, lo que va a marcar esa diferencia es cómo verdaderamente tú te estás mostrando con ese carácter bíblico delante de aquellos que no conocen al Señor. En el tiempo de la reflexión, el viernes pasado, Cindy empezó con una pregunta bien interesante y me dejó meditando. Y en esa pregunta, que tiene que ver con ese tiempo de oración y reflexión en el que nosotros estamos meditando en las misiones y se nos está exponiendo algo en relación a eso, ella decía, si no mal recuerdo, así era, Cindy, si no, corrígeme, ¿estás preparado para una persecución? Sí, ¿no? Estamos preparados para padecer persecución. Y hermanos, yo te pregunto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros permaneceríamos? Déjame voltearle un poquito la pregunta. En una persecución por nuestra fe. O sea, estamos hablando de una tribulación de tal magnitud, de tal envergadura, que evidentemente va a sacudir la fe de cada uno de nosotros. Pero evidentemente también va a exponer nuestro carácter. Hermanos, tenemos en ese lapso un tiempo de enseñanza donde buscamos ser sensibilizados. Buscamos reflexionar acerca de hermanos que padecen persecución y oramos por ellos. Pero yo quiero que tú te preguntes a ti mismo. Sé muy sincero contigo mismo y hazte esta pregunta, te la voy a invertir. ¿Cómo luciría tu carácter en una tribulación de esa magnitud frente a la persecución? ¿Qué conductas, qué rasgos, qué actitudes verías o veríamos que serían tan visibles en tu vida y que expondrías a la luz de los que te observan? O déjame ser un poco más directo y frontal. ¿Padecerías por la causa de Cristo o abandonarías tu fe? En perspectiva, hermanos, David, vuelvo al tema, David, en ese momento de seducción que todos estamos entendidos de lo que pasó, demostró mucho de su carácter. En ese momento en el que él fue llevado a un punto en el que tuvo que decidir, hubo un segundo en ese momento de la historia en el que él y su carácter lo hicieron tomar esa decisión. Pero si en perspectiva lo ponemos nosotros con nuestra propia vida y analizando esa pregunta que yo te estoy tratando de decir, medita en tu carácter, analiza tu conducta y piensa cómo reaccionarías frente a un momento de tensión y tal vez no tan complejo como lo que ocurrió o como lo que sucede en nuestros hermanos que están padeciendo tribulaciones, persecuciones, incluso en otros lugares ahorita mismo. ¿Cómo reaccionarías o reaccionaríamos nosotros frente a una situación como esta? Déjame ser no tan compleja en la pregunta, es decir, te pongo en un contexto, en perspectiva, una situación, una circunstancia no tan compleja. Por ejemplo, cuando a ti se te extravía tu cartera, ¿cómo reaccionas? Si lo que queremos es analizar un poquito nuestro carácter, ¿verdad? ¿Cómo analizamos cuando se nos extravía la cartera? Nos volvemos locos, allá andamos, ¿no? Digo, si no es para menos, uno se asusta, ¿no? Pero realmente, ¿cómo tú te puedes dar cuenta que tu carácter es reflejado en el momento de una situación tan, permíteme llamarle así, trivial, tan, no poca cosa, pero que en realidad expone mucho de nosotros? Hay personas que se enojan, hay personas que reaccionan de diferentes formas. ¿O cómo reflejas tu carácter tú cuando tu jefe te habló o te habla para sentarte en tu oficina y decirte que tu contrato se acabó y ya no lo renovaron, por ejemplo? En tu carácter, ¿cómo reaccionaría tu carácter? ¿Qué mostrarías en ese momento? O cuando te das cuenta de que tu cuenta fue hackeada, ¿no? Y sacaron dinero. Tal vez algo mucho más común, más sencillo, no tan complejo como esto, pero ¿cómo reaccionas en un disgusto?
¿O qué conducta, por ejemplo, tú asumes cuando eres reprendido por tu pastor o tu líder de la iglesia? Preguntas como esa nos hacen conocer a nosotros qué carácter nosotros estamos desplegando. Por ejemplo, cuando tú sirves al cuerpo de Cristo, ¿qué actitud o qué conducta, de qué forma estás presentando tu servicio? O tan sencillo como, al igual que David, cuando eres seducido por el pecado, ¿qué carácter demuestras frente a una situación como esa? O tal vez algo más complejo, hermanos, una tribulación, ahora sí que más compleja, ¿no? Cuando te informan de tu estado de salud y te dicen que no es bueno, o el estado de salud de alguien a quien tú amas y no te dan buenas noticias. Bueno, hermanos, todo eso a nosotros nos permite mostrar, nos permite revelar, nos permite conocer realmente qué carácter estamos asumiendo frente a una situación y cómo lo estamos nosotros asumiendo. Si es un carácter bíblico, es un carácter meramente pasional, me refiero a las emociones. El pastor dijo algo bien interesante el domingo también, que lo anoté, y yo lo anoté, decía, aprendan a escuchar a sus esposas. ¿Sí? Eso decía, ¿no? Aprendan a escuchar a sus esposas. Miren, cuando sus esposas les hablan, escúchenlas, presten atención. Hermanos, eso es necesario para poder nosotros escuchar a nuestras esposas, aquellos que tenemos esposas. Nosotros necesitamos que ese carácter sea forjado, sea formado para aprender a escucharlas. No es nada más oírlas, hermanos, es prestar atención. Pero para poder hacer eso necesitamos que ese carácter sea formado. Pero de la misma forma en la que esa situación, como situaciones más complejas, necesitamos el carácter de Cristo, nosotros en cualquier situación, en cualquier circunstancia, vamos a ser expuestos y vamos a reflejar algo. Es decir, vamos a mostrar lo que evidentemente nosotros decimos creer y que tenemos que compartir en medio de una situación tan compleja. Y es que la única manera de perseverar en cualquier tribulación, por muy compleja que sea persecución, servir correctamente a tu iglesia, escuchar sabiduría, como lo decía mi pastor, ya sea a tu esposa o a tu esposo, decidir y mostrar un carácter que glorifique a Dios. La única forma en la que lo vamos a lograr, hermanos, es que Cristo sea formado en nosotros. Es la única forma. No vamos a poder nosotros demostrar un carácter bíblico si nosotros no somos hombres y mujeres que nos esforcemos por conocer la voluntad de Dios. Hombres y mujeres que deseamos ser formados por Dios para vivir como Dios desea que vivamos. Eso es en el punto 1. Ahora me voy al punto 2. Fíjate lo que podemos resumir también en esta historia de David. Y voy a retomar mucho, obviamente, el punto 1 más adelante, pero déjame lo concluyo. Hermanos, en la historia de David también descubrimos que la presencia de Dios no está ausente en las acciones, en cada una de las acciones de David. Y Dios demanda santidad y obediencia a sus hijos. Eso no está ausente, no estuvo ausente Dios en las acciones de David, como no está ausente en las acciones nuestras. Si tú analizas la historia, tú puedes pensar, por ejemplo, mi esposa me lo decía, ¿no? Parece como si, bueno, me decía ella más bien, ¿por qué permitió disciplinar a David de esa forma? ¿Por qué quiso corregirlo de esa forma? ¿Por qué no paró todo y determinó otra cosa? Para que no sufriera tanto. Bueno, eso tiene que ver con su soberanía. Pero el punto aquí es, Él no estuvo ausente en ninguna de las acciones de David. Dios no es un Dios ausente. Dios pudo hacer todo para evitarle el dolor y las consecuencias. Sin embargo, en la soberanía de Dios, en la misteriosa sabiduría de Dios y soberanía de Dios, Él permitió todo cuanto Él deseó o permitió en la vida de David. Y no vamos a cuestionar el hecho, porque no nos vamos a adentrar en ese punto, porque no vamos a poder entender, ¿no? El verdadero enfoque en esta enseñanza es lo que yo sí puedo entender. Dios se muestra como un Dios serio, un Dios que demanda de nosotros obediencia a sus mandatos. Y de la misma forma, hermanos, que David, tú y yo podemos ser reprendidos. La petición de Dios para su pueblo, para nosotros, es: sé serio, sé íntegro. Yo te hablaba hace un momentito del carácter de David que estableció justo en ese momento en el que estaba mirando a esa mujer. Su carácter le permitió decidir de una manera incorrecta, pero pudo haber pasado otra cosa. No vamos a pensar en lo que pudo haber pasado, porque no vamos a llegar a ningún punto. Pasó lo que pasó. El punto es, hermanos, mucho influyó en la forma en la que él conocía a su Señor.
Por eso, hermanos, es que Dios no sigue siendo ausente. Dios conoce tu carácter, Dios conoce mi carácter, sabe dónde somos débiles y desea obviamente que tú seas formado en esa área. Pero Él sigue demandando integridad, sigue demandando seriedad, santidad, obediencia a su palabra. Y hace ratito lo hablaba con mi hermano Agustín. Todo lo que Él hace, hermano, todo lo que Él creó, todo cumple un propósito. Y nosotros evidentemente cumplimos un propósito porque somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, pero al mismo tiempo hijos, llamados hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza. Todo, desde el firmamento hasta una mota de polvo, le decía mi hermano, cumple con un propósito y habla, proclama la grandeza de Dios. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido regenerados en nuestro corazón? Quisiera abordar todavía 2 puntos más, pero no los voy a alcanzar a abordar. Solamente hay un punto que a mí me llama la atención, bueno, todos, pero este en particular, y es que, hermanos, Dios lo ve todo. A Dios no se le escapa nada. Dios no estaba ausente en la vida de David, como no está ausente en la vida de nosotros. Dios lo ve todo. Solamente, por favor, llévate ahí de tarea, por favor, lee el libro de Jonás, el capítulo 2, y date cuenta cómo Jonás oró desde un lugar donde creyó que nadie lo podía oír, porque lo que estaba haciendo Jonás era huir de la presencia de Dios, ¿no? Pero él descubrió a través de esa fuerte historia cómo en lo más profundo, como él mismo lo dice, desde lo más profundo, en los dominios de la muerte, incluso Dios, que Dios todo lo ve, ahí encontró auxilio y socorro del Señor. Voy a abordar 2 puntos más el domingo entrante, si Dios quiere. Por lo pronto hasta aquí lo vamos a analizar, pero vamos a continuar analizando el tema del carácter, algo con el cual obviamente no voy a concluir hoy, pero vamos a seguir abordando con el favor. Amén. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Sin duda alguna, mi Señor, nos sentimos tan confrontados cuando tú nos hablas, cuando tú nos revelas en tu palabra la necesidad que tenemos solamente a través de tu palabra, Dios, solamente a través de Cristo, por medio de la fe, Señor, de poder cada día ser como tú. Y no lo vamos a lograr si no es solamente a través de tu palabra, de poder mostrar ese carácter, Dios, que tú nos enseñas, que tú nos muestras aún en tu palabra, a través de la historia, a través de tu vida misma. Señor, yo ruego porque cada uno de nosotros seamos llevados a este punto, Dios, y que lo tomemos con la seriedad de vida, con la seriedad que tu palabra nos enseña. Seriedad, Señor, por mirar tus mandatos y obedecerlos, por cumplir tu palabra, por reflejar a Cristo, Dios, en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, que con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecido Dios, hermanos.